personas. Y son Yo creo que sí. Relaciones serio. De acuerdo en parte con Meli. ¿No? De todo lo que se puede hacer, pues también cosas. Pero sí que es verdad que todos los partidos sí que han intentado... Bienvenidos, toledanos, toledanas, o de donde quiera que seáis, al episodio 21 de Toledaneando, que se titula sencillamente La monarquía. Vamos a hablar de muchas cosas más, pero lo hemos querido llamar así. Monarquía en minúscula, porque de alguna manera queremos representar qué es la monarquía, aunque luego lo centraremos en la monarquía con mayúsculas que tenemos en España. ¿Quién tenemos por aquí? Bueno, pues ya todos repiten. Aquí tenemos a Dani, por ejemplo, que es el que menos ha estado. Muy buenas, Dani. Buenas tardes, Julio. Joder, cómo cambiamos de temas. Nos vimos hablando de aspectos culinarios y vamos a hablar de temas un poco más serios. Sí, pero son cosas relacionadas. Los reyes siempre han tenido costumbre de comer bien, ¿no? Joder, qué buena entrada, ¿eh? Que sí, qué bueno. Qué bueno. Bueno, Julio, muy buenas, que te pillamos en la universidad. Julio Guinea. Muy buenas tardes. Nada, te hemos sacado, no sé cómo has tenido tiempo para estar hoy con nosotros, porque andarás de evaluaciones y de cosas, ¿no? Sí, estaba cerrando un informe que me ha mandado el Parlamento Europeo sobre una visita que hicimos a Estrasburgo, porque piden unas referencias adicionales a esta carta detallada, y aparte estaba corrigiendo un artículo que tengo que mandar hoy. Entonces, pues estaba cerrándolo un poco sobre la inteligencia artificial en la Unión Europea, imaginaros. Joder, qué interesante. Pues venga, pues ya nos acabas de dar otro tema para otro episodio. Qué bueno. Bueno, y aquí tenemos a Ignacio, que estuvimos en el episodio 20, que fue una especie de exteriores, porque estábamos ahí en la terracita delante del Hospital del Polígono. Y aquí estamos, Ignacio, aprovechando que ya te tenemos por Toledo. Encantado de estar aquí, de hablar. Y bueno, vamos al lío. Gracias por invitarme. Que este tema viene motivado porque tú lo has propuesto, así que yo, como siempre, os dejo que propongáis temas. Eso es que tiene muchas cosas que decir. Pues eso, la monarquía, sin más. Vamos con ello, con nuestros bloques. Bloque 1. Bloque 1 hemos ido al grano. Ya os he dicho que no solo íbamos a hablar de monarquía porque siempre está el debate de qué se diferencia la forma de gobierno, que no deja de ser una forma de gobierno, como es la monarquía, con la república. Y así lo hemos llamado. Diferencias entre monarquía y república. En España, por historia, estamos muy acostumbrados a la monarquía, pero en otros países no. Entonces, otros países están más acostumbrados a hablar de república y aquí no. Pues vamos a ello. Así, una definición primero de lo que puede ser una monarquía. Dani, cuéntanos. Bueno, voy a ser breve en la descripción. Monarquía, una persona que históricamente ha sido elegida por los ciudadanos de un determinado país o pueblo y que todos sus descendientes siguen esa estirpe y siguen siendo reyes. República surge aproximadamente en la antigua Grecia, es una forma en la que todos los ciudadanos eligen a sus gobernantes y considero que es mucho más justa que la monarquía, porque la monarquía no deja de ser históricamente el reinado del más fuerte o del más poderoso, económica o militarmente. Vale, venga. Así como inicio está bien. Es verdad que la monarquía tiene sus fases, pero es verdad que las dos han nacido en algún momento de la historia y las dos perviven. O sea que... A ver, Julio, cuéntanos, así una primera reflexión genérica. Sí, yo en línea con lo que ha dicho Dani, una monarquía tenemos la figura de una persona y sus descendientes que por línea genética y que de manera preponderante, por lo menos en muchos países, han optado del varón sobre la mujer. Incluso en España llegamos a tener una ley que impedía gobernar a la mujer y que a raíz de esa ley y la derogación de esa ley, pues nacieron las guerras carlistas. Entonces, bueno, la ley sálica está ahí como un ejemplo para que nos traiga a la cabeza cómo en momentos pues hemos tenido pánico a que hubiera mujeres al frente de la jefatura del Estado, pero no había problema. Ha habido Isabel I la católica, Isabel II, ha habido otras con antigüedad y no era ningún problema, pero en fin, eso tendremos que abrirlo en algún momento porque con Leonor pues hay que tratarlo. Claro, porque la Constitución, efectivamente, la Constitución lo sigue reflejando, porque no ha nacido un varón en el rey Felipe VI, sino, fíjate. Entonces habrá que tratarlo. Y el hecho de que solo la familia Borbón y Borbón pues sean los que puedan estar ostentando esa figura.
de que ya a efectos prácticos, pues poder no es como hace 5 siglos o hace 3, cuando había monarquías absolutas. Que ese monarca era el que pautaba lo que el país hacía, porque el Estado, como decía Luis XIV, soy yo. Y hace pocos días estaba en Versalles por allí. Entonces ahí ves el esplendor y cómo alrededor de la corte y del monarca giraba la vida de miles de personas, y las propias decisiones que incidían en la vida de millones de personas alrededor de ese país, pues estaban pautadas por la inclinación de un monarca. Y desde que se levantaba hasta que se acostaba, pues imaginaros cómo su vida se alteraba. Pero, por otro lado, tenemos la República, una república, como decía Dani, más justa, en el sentido de que las personas pueden elegir o bien directamente o bien indirectamente. En España no hemos tenido la oportunidad de elegir directamente a la jefatura del Estado, porque cuando hemos tenido la experiencia de la Segunda República no elegíamos sino que era el Congreso de los Diputados del que emanaba luego el mandato para ese jefe del Estado. Pero si optáramos por un modelo donde pudiéramos elegir al presidente como lo eligen en países como de nuestro alrededor, Francia, Estados Unidos, bueno, pues es una oportunidad para que la gente escoja quién va a estar al frente de ese Estado, con un gobierno de república, pues evidentemente que une ambas cosas. En Estados Unidos, jefe del gobierno y jefe del Estado son la misma persona, no tienen a dos. Ya está, tenemos a ese presidente. Y en cambio en Francia tenemos a una figura donde se parte, tenemos a un primer ministro y tenemos a un jefe del Estado, ¿no? Bueno, pues eso ahora Ignacio nos lo podrá contar también con mucho detalle. Yo lo que sí que abogo es por un sistema en España donde, si tú quieres, Julio, pues pudieras llegar algún día a ser jefe del Estado. Y dirán, pero es que no cuentas con la preparación, no has pasado por el ejército, a lo mejor has hecho la mili, seguro que sí has hecho la mili. Casi, me la tienen convalidada porque he trabajado mucho con militares. Menos mal. Pero pues no, sí, no has tenido la formación militar, o no has pasado por no sé qué escuela, o no has tenido no sé qué idiomas, porque la princesa Leonor no se está formando en un colegio público precisamente, ahora está de intercambio en un colegio británico, o sea, no se está creciendo intelectualmente como una persona que vive en Carabanchel o en un barrio humilde de Toledo. No, porque la élite política va a colegios de élite, va a una educación de élite, porque el día de mañana, para liderar pues esa parte de esa élite, y al final es mantener una desigualdad que yo creo que eso es contraproducente a la larga, y las monarquías pues mantienen una burbuja con todo lo que supone la aristocracia y la nobleza, que es un anacronismo. Venga, así de primera, como concepto, es más igualitaria una república que la monarquía. Lo que pasa es que luego en la práctica iremos viendo cosas. Ignacio, por este primer barrido de ideas, cuéntanos, monarquía y república. Bueno, pues yo, en la línea con lo que contaba antes Dani, pues la monarquía es un régimen en el que pues no el pueblo o el parlamento no elige al jefe de Estado, porque viene dado por una dinastía que esté reinando, y en la república, pues ya sea a través del pueblo o del parlamento, puedes elegir al jefe del Estado. Y bueno, por categorizar lo que estaba contando Julio, tenemos 3 tipos de repúblicas. Está la república presidencialista, como Estados Unidos, en la que los ciudadanos eligen a través de su voto al jefe del Estado, pero en el caso de Estados Unidos, ya lo sabéis, no es un voto directo, es un voto indirecto, porque se vota son votos electorales lo que dan, porque se vota un colegio electoral. Luego tenemos una república como es la parlamentaria, en la que es el parlamento el que elige al jefe del Estado, y ese era el modelo de república que tuvimos en España. Bueno, los 2 modelos de república que hemos tenido, porque tanto la Primera República como la Segunda República fueron repúblicas parlamentarias. El de Francia también, de ahora, ¿no? Ignacio, el que tiene Francia. Es que, a ver, yo por lo que he leído sobre el caso de Francia, es una república semipresidencialista, porque no es ni completamente presidencialista ni completamente parlamentaria, y se la considera así, semipresidencialista, en el caso de Francia.
No te los sé explicar ahora con, Vale. con detalles. Guinea seguro que te lo explica mejor Vamos a dar una que yo, vuelta. pero el caso de Francia no es ni puramente presidencialista ni puramente parlamentaria, es semipresidencialista. Vale. ¿Y el tercer punto que decías era...? No, los tres ya te los he dicho, presidencialista, parlamentario y semipresidencialista. Ah, vale, o sea, en el semipresidencialista que sí. te cortaba ahí y te he despistado. Claro. O me he despistado yo. Es en el que meterías a Francia. Vale. Correcto. Julio, ¿sí? Sí, yo me inclino por ese ámbito, aunque ha sufrido su constitución distintas reformas. Hay que pensar en el momento en que nace la Quinta República Francesa, porque al final de la Cuarta, cuando había una gran alteración con distintos gobiernos, llegó De Gaulle con el tema argelino y entre medias dijo, aquí tenéis que crear una figura de un jefe de Estado muy fuerte, que tenga la capacidad, pues un poco volver a retornar a esa monarquía absoluta que teníamos antiguamente. De hecho, en los principios era tan largo el mandato que es que casi le llamaban la República Coronada, porque es que perfecto, eso es. Muchísimo. Y claro, tenía unas grandes extensiones de poder. Y ya hasta el mayo del 68 no se quitaron a De Gaulle de en medio. Bueno, él dimite en el 69 y es cuando ya producen una serie de cambios con Pompidou y los siguientes jefes de gobierno, acortando un poquito con los jefes de Estado que siguieron, acortando los mandatos. Semipresidencialista, bueno, hasta el punto de que tienes 2 vueltas, pero vamos, en la primera vuelta, si salies un candidato ganador, pues adelante. Pero no, van a 2 vueltas para quedar entre 2 candidatos y es la gente la que al final está decidiendo sin intermediario del voto al colegio electoral, que en Estados Unidos sí que es lo que tiene. Vale, perfecto. Sí, le hemos dado ahí una pequeña vuelta porque es verdad que sobre esto, con esto de Gaulle que dices, se confirma que pasa con la monarquía, que al final todo depende mucho de las personas que estén en cada momento. A ver, yo os voy lanzando porque con esto hay mucho debate. Dani, por ejemplo, se rumorea, que no está, no lo ha dicho nunca Juan Carlos, el rey emérito, oficialmente, que él sopesó en su día, antes de que muriera Franco, el hacer un referéndum en España sobre la monarquía. Como concepto, si se hubiera hecho eso, todo este debate acerca de si es igualitario o no, si se hubiera hecho un debate en la monarquía en España en ese momento, ¿hubiera acercado un poco a lo mejor a la igualdad que tenemos ahora o no? Sí, es cierto. Lo que sí que también me gustaría indicar que si ese hecho hubiera sucedido, creo que Juan Carlos se hubiera sorprendido con los resultados obtenidos. Ese fue un momento para mal, sí, porque coyunturalmente España sufrió ahí una transición, hay gente que le llama, en círculo de izquierda la llaman la transacción, es decir, pasamos del poder en manos de un régimen militar, en manos de Franco y todos los militares que le rodeaban, a una democracia a medias tintas. Entonces yo creo que la gente quería un cambio en ese momento y creo que la opción república hubiera ganado sobradamente. Hay que recordar también que incluso dentro de los sublevados, en este caso, de la parte nacional, había gente también que era republicana y de derechas. Tampoco podemos olvidar ese aspecto. Claro. Entonces, en ese momento histórico, no sé yo si la ciudadanía estaba preparada para asumir una nueva monarquía, porque durante el franquismo yo creo que ya esos retazos de monarquía creo que se olvidaron en la población. En mi opinión. Sí, o sea, se hubiera dado a lo mejor un susto. Porque, Julio, por cerrar el debate que teníamos antes, y para que la gente lo entienda, casos de república parlamentaria fueron los 2 que ha tenido España. El de Italia sí sería un ejemplo claro de república parlamentaria. Sí, el de Italia ahí tenemos un ejemplo donde, y es que España también, o sea, donde estamos hablando de que emana desde desde lo que es el Congreso de los Diputados, la elección de quién va a ser el que va a ostentar la jefatura del Estado. Que luego esa figura tenga menos poder, pues bueno, podrá tener menos poder, pero aquí en España que tuvimos a Niceto Alcalá Zamora, a Manuel Azaña, eso es. Los primeros presidentes del Gobierno de la República estuvieron desde el 31 y luego también Manuel Azaña desde octubre del 31 hasta diciembre del 31. Luego volvió otra vez Niceto Alcalá Zamora, Diego Martínez Barrio, Manuel Azaña, José Miaja. Pues ahí tenemos una oportunidad de ver a personajes que estuvieron al frente con unas funciones muy limitadas,
porque realmente donde recaía la responsabilidad era sobre el gobierno. Vale. El jefe del Estado siempre ha sido, en estos espacios, una figura de alcanzar consensos, de mantener el diálogo, de hacer un papel de concordia. Lo tuvo entonces y hoy más o menos se le ha trasladado al monarca, con la salvedad de que ahora solo la ejerce Felipe y los descendientes de Felipe, pero no una persona que emane de la voluntad de las Cortes. Sí, relaciones institucionales y demás. Que esa persona que emane de las Cortes muchas veces la puede cagar gorda, quiero decir, que es así, que las cosas como son. Si aquí no estamos... Lo ha hecho Juan Carlos. Juan Carlos, claro. entre comillas, la ha cagado gorda, pero precisamente hoy estamos viendo cómo ha salido que desde Suiza han dado por archivada la causa por el tema que había con respecto a las donaciones que recibió Juan Carlos en temas de los 100 millones de euros de la construcción del AVE a la Meca. Entonces, sí, no, está claro. Sí, entonces todavía se está hablando. Daniel hacía referencia a que por sorpresa se hubiera llevado un disgusto Juan Carlos si se hubiera llevado un referéndum en España, pero la cuestión es el timing. Porque a lo mejor Juan Carlos, cuando lo propone, pues la monarquía gozaba de popularidad. Hoy estábamos viendo un poco el gobierno de Felipe González y de Lors, años 85 a 95, y estaba mirando la intervención que hizo Juan Carlos ante el Parlamento Europeo. Y sabéis que le recibieron con palmas, o sea, con aplausos. Era admirado, era un rey que teníamos español que por Europa resultaba... Era un jefe de Estado, eso es, un jefe de Estado muy respetuoso. Sí. Y si lo hubieran hecho a finales de los 80 o en los 90, con la buena prensa que había y el clima a favor de la familia real, pues nos hubiéramos llevado la sorpresa de que a lo mejor hubiera ganado. Luego, con el tiempo, que han salido que si su familia, que si los suegros, que si no sé qué, que si no sé cuántas, las personas que han recibido dinero, los que se han dedicado a actividades corruptas, pues entonces ya... Claro. Por cerrar este primer bloque, porque luego vamos a hablar de la monarquía de la historia de España y tal, que hay para dar y tomar, nosotros que somos jóvenes, que no tenemos clichés del pasado, ¿por qué monarquía se reduce a una opción de derechas y república se reduce a una opción de izquierdas? Es que es agotador, ¿eh? Cuando como concepto aquí en ningún momento ha salido que hablemos de derechas y de izquierdas, solo estamos hablando de distintas formas de gobierno. A ver, este debate, Ignacio, qué losa tenemos en España con esto, ¿eh? Es agotador. Sí, es agotador, la verdad, porque puede haber monárquicos de izquierdas y republicanos de derechas. Es la tendencia que tenemos en España a poner etiquetas. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, yo creo que se asocia la monarquía a la derecha porque la monarquía está basada en tradiciones y el pensamiento de derechas pues está basando en las tradiciones, en las costumbres. Yo creo que ahí radica esa asociación de la monarquía a la derecha, y la república se asocia a la izquierda porque la izquierda se asocia al progreso, al avance, y bueno, pues en la Revolución Francesa fue un avance el hecho de dejar de tener un rey déspota que reinara sobre todos y que al fin y al cabo hacía las leyes pero no cumplía las leyes. Bueno, o sea, sí, más o menos eso, hacía las leyes pero tampoco se sometía a ellas. Estaba por encima de la ley. Está por encima de la ley. Dani, por darle un poco al debate ¿qué pasa? ¿Que aquí en España tenemos que hablar de guerra civil o qué? Es que es el tema que tenemos siempre ahí bajo cámara, ¿no? Es decir, cualquier suceso que haya, pues sacamos la guerra civil a pasear un poquito y nos vale para todo. Sí, pero Franco tampoco era rey de España, quiero decir que por eso digo. Ni monárquico. Eso es. Cuidado, dale ahí. Ni monárquico. Eso es. Si atendemos históricamente al levantamiento, Franco no se levanta con la bandera monárquica, se levanta con la bandera republicana. Por ahí podemos empezar. Y eso es una cosa que, por ejemplo, en clase de historia no se dice. Siempre se asocia a la típica bandera de España con levantamientos. No, Franco se levanta, en este caso, con la bandera republicana. Muchos militares que se levantan con él se levantan siendo republicanos, porque había muchos de ellos que la figura monárquica la detestaban. Ajá, eso es. Literal. Y sucede un momento
cronológicamente muy importante de la guerra civil, que es que tienen que decidir, o sea, tienen que buscar apoyos, y dentro de los apoyos que tienen que buscar para poder derrocar, en este caso, al régimen republicano, son los monárquicos. Punto, ya está. Ese es el hecho histórico o el momento histórico en el que se asocia en la guerra civil la monarquía con el alzamiento militar, principalmente. Entonces, curioso, sí. asociar en este caso, si Franco hubiera sido monárquico, no hubiera, según terminado la guerra civil, puesto a don Juan como rey y lo hubiera dejado continuar con la monarquía, pues yo creo que muy monárquico no podía ser. Y si atendemos a la serie de desastres militares que sucedían continuamente en África, y muchos de ellos causa o culpa era del monarca en este caso, pues yo creo que mucho aprecio a la familia real Franco no le guardaba. Si lees incluso su hermano, que era aviador, tiene textos incluso que sobrevolando en un ejercicio de vuelo militar, pasando por el Palacio Real, decía que se le había pasado en algún momento incluso bombardear el Palacio Real. Lo que pasa es que vino un niño jugando en el patio y se echó para atrás. Es decir, Franco no viene de una familia monárquica. Su hermano no lo era y por eso ha sido un escondido dentro de la historia, y él tampoco lo era. Que se asocia ahora mismo monarquía al régimen franquista. Hombre, sí que es cierto que en el último impar del régimen puso a Juan Carlos ahí. Esa es la clave, sí. Pero efectivamente, leyendo bien la historia, joder, muy bien, Dani. Nos hemos quedado todos escuchándote porque lo has explicado muy bien. A ver, Ignacio, que estás ahí con el dedito. Sí, quería decir una cosa y voy a poner un ejemplo muy práctico que seguro que me vais a entender. Del mismo modo que hay gente que dice, yo soy madridista, yo soy colchonero, yo soy culé, pero a mí el fútbol me da igual, no lo veo. Pues en España, como curiosidad, me gustaría contar que pasa un fenómeno parecido a esto que os acabo de contar. Hay gente que se ha descrito como juancarlista o felipista, pero que les da igual la monarquía, no se definen monárquicos. Pues yo lo he visto, y eso pasa en España, igual que pasa en el fútbol, así como dato curioso. Sí, Albert Rivera... Ese es. Albert yo estaba Rivera, pensando en Albert Rivera, sí. Claro, es que para mí Albert Rivera es el ejemplo de persona que se declara republicana, que no puede estar a favor de la monarquía, y él mismo lo ha dicho, pero él respeta profundamente a Felipe VI porque considera que hace muy bien su papel como jefe del Estado y cree que es el mejor jefe del Estado posible que podemos tener por su educación, en cuanto a sus modales, por su formación. Sí, y sobre todo por la situación que tenemos en España. Es como cuando se abre el melón de a ver si reformamos la Constitución. Claro, que como reformamos la Constitución, algunos la van a aprovechar para... A ver, vamos a cerrar contigo, Julio, ¿eh, Dani? ¿Querías completar algo? Sí, una cosita breve. Habéis hablado, por ejemplo, del caso de Albert Rivera. Si una persona es liberal en el aspecto económico, no quiero entrar en otros tipos de liberalismos, si seguimos la doctrina de Keynes y el capitalismo, cómo funciona, yo considero que no se puede ser liberal y monárquico, porque se podría entrar en contradicción. Si todos partimos de una base igualitaria en la que a través de nuestro esfuerzo y trabajo vamos a lograr prosperar económicamente, en eso se basan las teorías capitalistas. Claro. La figura de una monarquía es contraria a cualquier tipo de teoría capitalista. Entonces, cuando decimos, no, es que no se puede asociar derecha a monarquía, se asocia derecha a monarquía o izquierda a republicanismo. No tiene por qué. ¿Por qué? Porque un anarcoliberal, una persona que cree en el capital y quiere que el Estado sea anarcocapitalista, jamás va a poder consentir que exista un rey al que se le pague con el resultado de sus beneficios, se mantenga esa persona, porque ya que el rey trabaja igual que yo y con su esfuerzo que obtenga también su parte. No, como concepto está claro. Julio, si te parece, yo te propongo, en España tenemos los ejemplos de las dos repúblicas. Es verdad que la segunda, la gente la asocia que fue una república de izquierdas, pero hubo un gobierno bastante largo, además de la CEDA, que era un partido de una aglutinación de derecha, de centro-derecha, y sobre todo el ejemplo de la Primera República también es muy bueno, después de ese sexenio democrático, como hubo personas pues de centro, liberales, como está diciendo la Dani, que dijeron, oye, España necesita otra cosa. Por cerrar un poco este debate de que parece que república siempre es izquierda, ¿no? Que no tiene por qué, y en España lo hemos visto. Sobre todo porque la república en España está anquilosada a un sentimiento de desorden, de turbulencia en la historia. Se estudia mal en el bachillerato como periodos pues de gobierno muy cambiantes.
Claro, que a nadie le resulta atractivo, mientras que el tradicionalismo de tener una monarquía que se remonta a los visigodos, porque nuestros padres se aprendieron la lista de los reyes godos, pero es que luego cuando llegaron las distintas monarquías, pues claro, se fueron asentando y ya no digo nada cuando desde los Trastámara nos aprendemos, bueno, toda la descendencia desde Isabel la Católica y Fernando de Aragón hasta desembarcar en Felipe VI. Y entonces, claro, con el periodo de cambio de Austrias a los Borbones, pero aún así te encuentras con que ha habido una continuidad salpicada por 2 episodios, cuando lo que tendríamos que entender es que monarquía es una forma de gobierno con una persona al frente sobre la cual, pues, evidentemente no puede haber rivalidad, porque entonces dejamos para poner otro actor y lo quitamos a través de un golpe de Estado o de otra manera, como quieren hacer en algún lugar de España de manera bastante irregular, no con golpes de Estado, pero sí con llamamientos a la independencia unilateral. Pero se puede hacer transformando la Constitución y cambiando ese régimen político por otro. Y eso se puede hacer con voluntad política y no verlo como un episodio de entrada en un momento de caos y de problemas, sino que traeríamos más oportunidad. Sí, no, pero has dado un detalle más y con esto vamos a cerrar muy bueno. Es verdad que por la experiencia que tenemos en España es que han sido gobiernos que no duraban la mayoría ni un año. Claro, aquí monarquía parlamentaria parece que tenemos ciclos de 4 años, aunque en la época moderna hemos vivido mociones de censuras y Rajoy diciéndole al rey que yo no quiero el gobierno, etcétera, etcétera. Quiero decir que por eso digo que nada es perfecto, es que depende de las circunstancias. Pero bueno, yo creo que hemos dejado en el debate cositas claras. Gracias. Vamos a por el bloque 2. Bloque 2. Ya sabéis que desde Toledaneando nos gusta ser muy didácticos y nos centramos ya en la monarquía, que es el episodio, y lo hemos definido este bloque como tipos de monarquía que han existido en España y la situación actual que tenemos, que ya la hemos ido comentando. Julio antes ha dado algunas claves remontándose un poco a los visigodos, no eran los reyes como tal, pero claro, aquí había el reino visigodos en España. Cuéntanos, Ignacio, por ahí nacería un poco, ¿no?, la monarquía en España. Cuéntanos. Así es. Aunque en Roma hubo monarquía como forma de gobierno, el primer evento que tenemos en España de monarquía lo tenemos en la época de los visigodos. Perfecto. Y de hecho, es curiosa la forma de la monarquía de los visigodos porque no era una monarquía hereditaria. Para el que no lo sepa, la monarquía de los visigodos era electiva. ¿A qué me refiero con que era una monarquía electiva? Porque habrá gente que se pregunte, ¿cómo que monarquía electiva? ¿De qué me estás hablando? Claro, pues por eso decía yo que no era una monarquía como tal, pero cuéntanos, sí. Claro, es que en la época de los visigodos la corona no se transmitía entre familiares. El que ocupaba el trono era decidido en una asamblea que estaba compuesta por gente destacada y ellos decían, pues elegimos a este o al otro, ¿sabes? No se pasaba entre familiares. Concilios, sí. Claro. Y de hecho, como curiosidad, los visigodos pusieron la capital de su reino en Toledo. Hombre, como curiosidad, dice mucho de por qué Toledo hoy es como es. Porque empezó por ahí, claro. Dirían que mejor sitio que Toledo. Claro. Y bueno, pues yéndonos a otros tipos de monarquía, os he hablado de la electiva, que era la de los visigodos, y ya el resto de monarquías que hemos tenido han sido hereditarias. Dentro de las monarquías hereditarias, pues hemos tenido una monarquía feudal, hemos tenido monarquía autoritaria, hemos tenido monarquía absoluta, hemos tenido monarquía constitucional, que es la que estamos teniendo ahora. Vale. Y como curiosidad, pues decir que la gente tiende a pensar que monarquía constitucional es solamente el tipo de monarquía que tenemos hoy en día, que es la monarquía parlamentaria, pero es que realmente en España hemos tenido otro tipo de monarquía constitucional que no era parlamentaria, que no es como la del régimen del 78, porque en el caso de la restauración borbónica de 1875, en esa constitución
refleja una monarquía constitucional porque el rey tiene que cumplir con la Constitución, pero es ejecutiva. ¿Por qué digo que es ejecutiva? Porque esa Constitución establece que entre los miembros del Senado hay dos tipos de senadores: senadores por derecho propio y senadores designados por el rey, con lo cual vamos a dejarlo en que era una monarquía ejecutiva, porque el rey en la monarquía de la Restauración Borbónica de 1875 podía elegir senadores. Y como curiosidad también decir que en el otro tipo de senadores que he contado, los senadores por derecho propio, tengo aquí apuntado que entre esos senadores estaba el hijo del rey y el que fuera el primero en la línea sucesoria, algo así he apuntado cuando me he estado informando. Así que vale, por hacer la diferencia entre la monarquía constitucional de 1875 y la monarquía constitucional de ahora, la monarquía constitucional de aquel entonces tenía poder político, vamos a decir, porque podía influir en la política. La monarquía constitucional parlamentaria que tenemos ahora no puede meter sus manos ni en el poder ejecutivo, ni en el poder judicial, ni en el poder legislativo. Es una función meramente simbólica, representativa. Vale. Sí es verdad, y por eso vamos a ir del presente para atrás, que esta última monarquía que tenemos, hubo un momento que había senadores por designación real, ¿eh? En el año 70 pues, cuando la Constitución, yo me recuerdo Julián Marías, que es un filósofo que a mí me gusta mucho, en el año 77-79 fue senador por designación real. Como no habíamos nacido, pues no lo he mirado mucho ese tema, pero sí que algo había al principio, porque al final ha sido eso, monarquía parlamentaria que tenemos ahora, luego han estado nuestras monarquías conviviendo un poco con constituciones, sobre todo las del siglo XIX, con la salvedad de las repúblicas que hemos comentado, y anterior a las constituciones, pues hemos tenido otras monarquías. Julio, claro, lo curioso de esto es cuando cambiamos a lo mejor de una monarquía de los Austrias a otras, que eso era por problemas a la hora de tener herederos, ¿no? Es el problema que tienen las monarquías. Y estamos olvidando que en lo que es la península ibérica hemos tenido emirato, califato, reinos de taifas, sultanato. Es decir, las formas de gobernar un territorio depende de lo que la colectividad decida, o a lo mejor el líder en armas de esa colectividad. Entonces, se puede imponer un gobierno liderado por esa persona y su camarilla. Los reyes nacían, como decía Max Weber, pues por esa figura basada en una determinada tradición o por tener una fuerza y por tener esa capacidad para que sobre él se depositase el poder y pudiese designar lo que iba a ser el gobierno de esa comunidad. Pero con el tiempo ahora que hemos andado ya bastante y que cuando llegamos a ese cambio de monarquías porque se quedaban sin descendencia, se abrían enormes procesos de lucha de poder a nivel internacional para poner al frente de un determinado territorio a una persona afín a otro estado. Por eso llega aquí el candidato Borbón después de Carlos II. ¿Por qué? Y es precisamente cuando yo ya identifico que España empieza a configurarse como la España que vamos a ver y que llegará hasta nuestros días, porque la monarquía hispánica es una cosa, porque es unión de coronas y no de reinos, en la figura del rey, que es el que sirve para unos territorios con respecto a otros no se vean como extranjeros, porque un aragonés en Castilla y un castellano en Aragón no se entendían y no hablaban la misma lengua, no era el castellano, no eran las leyes castellanas las que había en toda la península y para uno el otro era un extranjero y por lo tanto obedecían a derechos diferentes y costumbres diferentes. Con los Borbones llega el modelo parisino, centralización, donde en Francia tenemos un rey, una fe y una ley y lo que se va a trasladar cuando llegue un monarca francés al trono de Madrid va a ser ese mismo modelo impregnado de un catolicismo muy fuerte que va a ser el que traiga Felipe V. Entonces va a venir y va
llevar a cabo esa adopción de los decretos de nueva planta, y lo que no pudo hacer el conde-duque de Olivares con esa unión de armas, de hacer un ejército común para luchar en las 1001 batallas que había por Europa y por el Mediterráneo, pues lo pudo hacer Felipe V después de esa guerra de secesión, cuando ya se quitaron de en medio al candidato a Habsburgo, porque ya dijeron, otra vez traer a los Austrias y traer ese esplendor del imperio de Carlos V, quita. Entonces, vemos cómo se van a aliar los españoles con los franceses, con esos pactos de familia, Borbones y Borbones, va a haber alianzas matrimoniales, va a haber intercambio aquí de hijas, y esa política de la diplomacia de hacer la paz a través de las uniones entre casas reales, eso también hoy ya se ha abandonado. Ya no ves a la hija del presidente, las hijas del anterior presidente Zapatero casándose con las hijas de otro jefe de gobierno, no. Vale. Muy bien, joder, de verdad que aquí, como siempre, en Toledaneando le damos al rec y a ver qué decimos, pero Ignacio nos ha planteado los tipos de monarquía, un poco como distintas formas de gobierno, y claro, y Julio ha completado que ha habido distintos tipos de monarquía en función de las familias. Y claro, la idea con la que han entrado ha sido distinta, sí. O sea que la España que conocemos hoy tiene mucho que ver con la influencia de los Borbones, claro. Sí, ¿no? Como concepto. A ver, Dani, completa un poco eso, claro. Porque si no sería esto cada uno con su reino y... A ver. Sí, ¿no? Sí, yo creo que al final la Casa Austria nunca llegó a congeniar todo lo que fue el territorio peninsular, ¿no? Teníamos por un lado Aragón, y ahí tenemos el ejemplo del Código Civil, en este caso aragonés y catalán, que ellos lo siguen manteniendo, y la parte de Castilla, que si echamos cuenta atrás nos hemos mantenido iguales hasta los años 60, porque Castilla siempre ha sido un territorio como muy suyo, muy diferenciado, no tenemos tampoco a nivel sociológico, dentro de que somos de la misma península y que ha habido movimientos, ha habido migraciones dentro de la península, pero somos bastante diferentes. No tiene que ver nada un vallisoletano de un catalán o un vallisoletano de alguien que viva en Málaga, por ejemplo. O sea, mantenemos diferencias y son obvias, ¿no? Y luego un apunte que quiero hacer a lo que comentaban antes Julio e Ignacio, que tenemos un caso muy llamativo también en España, y es el de un rey elegido por el Parlamento, que es Amadeo I de Saboya. Sí. Que no se nos olvide. Sí, justo cuando el sistema democrático, claro, antes, sí. Correcto, o sea, que tuvimos también la elección por parte de nuestros diputados en Cortes de un rey. Lo que pasa es que en este caso el rey, yo creo que pidió el ticket de cambio y salió corriendo en cuanto vio lo que le pasó a Prim, y que a él intentaron también, atentaron contra él, no lo intentaron. Pues yo creo que este señor dijo, aquí os quedáis con vuestras cosillas, que me vuelvo a Italia, que no dan tantos problemas. Claro. Es un hecho histórico interesante. Y ahora que hablas de Amadeo de Saboya, me suena que abdicó la corona en las Cortes cuando se fue. ¿Me equivoco? Sí, además que hay una carta que escribió en este caso al presidente de las Cortes, en la que dice algo así como España para los españoles, algo así, como haciendo alusión a que éramos un pueblo un poquito difícil de regentar. No, lo cachondo es que hubo que ir a buscarle allí como si ficháramos hoy a un Messi de turno. Oye, vente aquí a solucionar el Barça, que está fatal, ¿no? Pues fue así, él dijo, ahí os quedáis, y de ahí vino la Primera República luego, claro. Era un rey que traía unas reformas muy interesantes, a nivel de una evolución un poco a nivel social y cultural en España. Yo creo que traía una serie de cosas interesantes que nos hacían posicionarnos un poquito más conforme avanzando. ¿Cómo iba Europa? Eso es. Pero creo que España siempre ha sido un país, y lo vimos con Fernando VII, con el Viva las Caenas, que aquello fue un momento histórico deplorable. O sea, ahí la gente cayó en la monarquía absoluta, pero es que cayó en el absolutismo más déspota que podía llevar a cabo un monarca en un país. O sea, él y su padre allí con Napoleón en Bayona, tirándose la corona el uno al otro, quién quiere ser rey, y Napoleón mientras riéndose de esos dos, perdóname la expresión, seres, porque eso no eran reyes, eso eran dos seres que estaban allí con más miedo que vergüenza diciendo, no, para ti la corona, no para ti. Y Napoleón dijo, escucha, ¿dónde está mi hermano que se ponga él? Porque para estos dos tipos yo no puedo permitirles que sean reyes de España, por supuesto. Qué bueno. Bueno, ya que hemos puesto verde unos cuantos, una ronda muy rápida. Rey favorito de la historia de España de cada uno. Esta no la esperabais.
Venga, ¿quién empieza? Un rey favorito tendréis de la Yo historia ya te de lo he España. dicho. ¿El tuyo cuál es, Dani? Yo sería Pepe Botella. José Bonaparte. José primero, ¿no? José Sí, I para mí. Bonaparte. Le echó Sí, ahí un par de narices y tal. sí, sí. Pues yo, al final, para mí me gusta Fernando VI porque fue una década con Bárbara de Berganza bastante pacífica en lo que se refiere a no meternos más en guerras, salirnos e intentar un poco tranquilizar la situación, porque veníamos de Felipe V bastante embravecido ya la parte final de su mandato. Y creo que con Carlos III, que comienza la Ilustración, o sea, estoy a caballo con esos dos. No me gustan las reducciones jesuíticas de Paraguay, está ahí haciendo cosas que no debe, pero me gusta con Carlos III sobre todo la Ilustración, la apertura al comercio, los puertos de España, la liberalización que comienza a hacerse, que algo de liberal evidentemente tengo y me gusta pues eso, esa libertad para que los ciudadanos empiecen a pensar, a reflexionar, a debatir, que llegue la razón, que llegue esa luz de la Ilustración y la enciclopedia y los amigos del país, los movimientos de las fábricas, etcétera. Y Fernando VI montó la Real Fábrica de Tapices donde se funda San Fernando de Henares, donde yo vivo, entonces más o menos está conectada, ¿no? Y bueno, creo que le dan un empuje a la industria, que eso intentaron hacer esos Borbones, que es interesante. Bueno. Ignacio, te lo hemos puesto muy fácil, mucho tiempo va a pensar, a ver. Bueno, pues yo por poner un poco de humor diré que desde el punto de vista irónico, mi favorito Fernando VII, porque no tenía inconveniente en cambiar de chaqueta. O sea, hablo desde el punto de vista irónico, decir, bueno, pues mi favorito es este porque mira, ahora soy liberal, ahora soy tradicionalista, ahora soy liberal, ahora tradicionalista, o sea, no le importaba cambiar de chaqueta. Pues asesino. Y por ponernos serios, pues a lo mejor te diría pues Recaredo por lo simbólica que fue su conversión al catolicismo, porque realmente fue en época visigoda cuando hubo ese conflicto entre el cristianismo tradicional y el arrianismo sobre la visión de Dios y de la Virgen, y bueno, pues fueron al fin y al cabo los cristianos, la visión cristiana tradicional la que se impuso. Así que, pues por decir uno así, abuela pluma te diría Recaredo por el simbolismo que tiene. Yo me quedo así por poner una mujer con María Cristina de Borbón. Yo creo que la tía se comió ahí una regencia con la Primera Guerra Carlista y en el fondo con ella se cambió un poco de chaqueta también, como dice Fernando VII, pero con ella sí que se pasó del antiguo régimen a esa revolución liberal del 35, ¿no? Luego es verdad que tuvieron que salir pitando con la regencia de Espartero cuando ganaron los progresistas con la revolución del 40, pero bueno, la tía, porque se lo encontró, ahí en principio te casas y tal, nunca piensas asumir la jefatura de Estado y estuvo a las duras a las maduras, sí. Y a mí me gustaría añadir que la historiografía hay momentos en los que trata injustamente a algunos monarcas, que les ponen unos apodos que no se lo merecen y que continúan en el imaginario popular, como de, por ejemplo, a Juana, que se la llamó la loca. Esa estaba pensando yo, Cuando en no nuestra tenía Juana nada de toledana. loca, y durante buena parte de su vida, y aunque luego llegaron los comuneros a decirle, bueno, usted es nuestra reina, salga aquí y no sé, podría haber sido el momento de dar el salto y haber, en esos momentos, haber tenido España una protoconstitución y haber comenzado a ser un país moderno, como llegaría a ser Reino Unido con alguna revolución unos años después. Pero no cuajó y a los comuneros les cortaron la cabeza. Y a la leyenda de que ella estaba loca, y loca no estaba. Perfecto, sí. Creo que me queda enganchado un poco, ¿puede ser? ¿No? ¿Me habéis visto que me queda enganchado? Te oímos. No, antes, como esto se está grabando desde el mío, no lo sé. Pero vamos, yo me quedo con la idea que decía, como buena toledana, que injustamente se le llama Juana la loca y la pobre lo que tenía eran unos cuernos también, que claro, que es así. Eso está en todas las monarquías. Eso da para otro bloque, pero hoy no nos vamos a meter en esos bloques. Pasamos al bloque 3 y acabamos.
Bloque 3. Del bloque 2 nos hemos quedado ahí con la coletilla de situación actual de la monarquía, pero lo vamos a enganchar con este último bloque, que lo hemos titulado Futuro de nuestra monarquía. Y aquí ya sí que es monarquía con mayúsculas, porque hablamos de la monarquía que tenemos en España. Bueno, actualmente, así por dar un vistazo rápido, qué lío esto de tener un rey emérito por ahí dando vueltas, emérito por llamarle de alguna manera, y a Felipe VI aquí con las dos niñas, que alguna en principio va a ser futura reina o no. A ver, una primera reflexión de esto, Dani, venga, cuéntanos. Bueno, pues en principio yo creo que la monarquía en España está perdiendo mucho fuelle. La generación actual está viendo un poco casi un juego de tronos, ¿no? Con toda la situación del rey emérito. Es cierto que el gobierno o los medios de comunicación están haciendo también mucha mella en la situación del emérito. El tema de Corina Larsen, que está continuamente saliendo en los medios, no sabemos si es ya prensa rosa, prensa amarilla, ¿sabes? No creo que sea la mejor imagen para la monarquía. Y si me preguntas en lo personal, pues creo que vamos abocados a dentro de 15 o 20 años tener un referéndum en el que todos los ciudadanos de España decidamos sobre el futuro de la monarquía. ¿Y por qué te digo esto también? Pues porque creo que en Europa va a pasar en todos los países, va a pasar la misma situación. Al final, los pueblos vamos evolucionando y queremos cada vez más libertades, y creo que la monarquía se asocia a esa pérdida no de libertades, pero sí de poder de elección. Y el futuro va a ser ese, ¿no? El de un referéndum en el que elijamos nuestra forma de gobierno, y que no va a ser algo malo, sino que va a ser algo circunstancial, porque la vida, la sociedad nos va a llevar a ello, y a lo mejor lo que nuestros abuelos no verían tan normal, pues nuestros hijos lo van a ver como algo del día a día. Perfecto, vale. Venga, Ignacio, cuéntanos. ¿Cómo ves esto de tener a Juan Carlos por ahí, que dice que quiere venir a España ahora otra vez? Sí, dice que quiere venir, pero claro, yo por lo que he oído, lo primero lo tiene que autorizar Felipe, y además de contar con la autorización de Felipe necesita el refrendo del gobierno, porque las acciones del rey de España tienen que ir refrendadas por el gobierno. No sé si volverá o no, pero yo por lo que he leído es que volvería en caso de tener que comparecer ante la justicia o en caso de que tenga una complicación grave de su estado de salud, porque recordemos que el rey Juan Carlos ha cumplido este 2021 83 años, vive en permanente rehabilitación porque tiene su cuerpo bastante desgastado, y pues podría darse la circunstancia de que tuviera que volver a España por situación de urgencia. Mira, yo para prepararme la intervención, he estado viendo vídeos de José Antonio Zarzalejos, que conoce bien la monarquía. Ha escrito además recientemente un libro que se llama Felipe VI, un rey ante la adversidad. Y bueno, pues oyendo cosas que decía, pues hay que tener en cuenta varias cosas sobre el rey Juan Carlos. Su futuro judicial, pues hay que tener en cuenta que las acciones cometidas durante la época en la que fue rey están cubiertas por la inviolabilidad. Segundo punto, hay acciones que ya han prescrito o que van a prescribir. Y claro, ¿cuál es la conclusión que podemos sacar de esto? Pues que las investigaciones que se hagan del rey Juan Carlos van a estar muy limitadas, porque el rey Juan Carlos, aunque ya no sea inviolable, es un aforado. Y sobre el tema de la inviolabilidad, pues claro, habrá que hacer un debate para determinar nuevos límites sobre el tema de la inviolabilidad. Queremos que solamente los actos de su vida pública sean inviolables y dejamos al margen de la inviolabilidad los actos de su vida privada, o simplemente suprimimos por completo la inviolabilidad y dejamos al rey como aforado. Eso es un tema que habrá que abordar. Habrá que abordar, y que depende mucho del papel de Felipe VI, como has dicho. Claro, ahí el hombre te queda un ejemplo de si tira para adelante o no, y no le pasa ni una a su padre. Esa es un poco la idea. Claro. Y además Felipe demostraría
valentía si dijera, pues os animo a que reforméis la Constitución para suprimir la inviolabilidad, porque si la Constitución dice que todos somos iguales ante la ley, pues tenemos que ser todos y reduzcamos aforamientos o directamente quitémoslo. Ahí daría un gran paso Felipe y demostraría que no tendría miedo al futuro. Es decir, hacedlo si creéis que hay que adaptar la monarquía al siglo XXI. Depende mucho, de mi opinión, muy rápida la cuento, el futuro de la monarquía en España, del papel y la opinión pública que vaya teniendo acerca de Felipe VI, sí. A ver, Julio, cuéntanos. Tú y yo que somos así un poco de la nueva política, como aquel que dice, fue muy gracioso ver, gracioso por ejemplo de alguna manera, cómo la abdicación de Juan Carlos se produjo después de las elecciones europeas del 2014, cuando se veía que ya no el bipartidismo en España había acabado, ¿no? Y tuvo mucho que ver, ¿no? Yo creo que esa lectura la tendremos que compartir, esos resultados electorales, como diciendo, uy, me voy de aquí que no me quieren, fíjate. Y el 15M, o sea, había tenido su recorrido, pero yo entiendo que el papel de la monarquía está ligado a la voluntad de la ciudadanía. O sea, un rey se mantendrá en tanto en cuanto el pueblo sobre el que reina pues lo apoye. Si votasen masivamente a partidos republicanos, y no hace falta nada más que un poco rascar los programas o las ideologías que están en el trasfondo de distintas opciones políticas y se sabe quién es quién, pues hay partidos tradicionalistas, hay un partido con una clara vertiente de mantener a la monarquía con todo y salvaguardarla al coste al que sea, y hay otros que están dispuestos a innovar y a llevar a cabo un cambio constitucional que traiga una nueva forma de gobierno, y se cambia ese, podríamos decir, tan profundamente el régimen que damos a luz a un nuevo régimen. Todavía la Constitución de 1978 tiene recorrido por delante, pero cambiarla para dar, en vez de monarquía, república, pues dependerá de que haya una llegada de partidos republicanos al Congreso de los Diputados muy amplia, con también un apoyo en el Senado, y podamos avanzar en una reforma del modelo de Estado que queremos. Y como eso, todo, desde construir un Estado federal, desde cambiar el equilibrio que tienen de competencias ahora mismo las comunidades autónomas para que haya una mejor armonía, menos desigualdad, menos cupos y más homogeneidad entre todo el territorio. Hacer un modelo europeo federal, como ahora quieren los alemanes, con los verdes, socialdemócratas y liberales. Pues si nosotros queremos también apostar por la Federación Europea, hay que apostar por partidos federativos europeos. Por la monarquía igual. Si llegan partidos republicanos, la duración de la monarquía en el poder será limitada, como lo hubo en la Primera República con esas elecciones municipales. Pues entonces Alfonso XIII tuvo que cogerlas de Roma. Pues lo mismo tendría que hacer Felipe. Y una reflexión, y hay que acabar, esta va a ser una rápida, y vuelvo a ti, Julio, que estás en el tema de Europa. ¿El Parlamento Europeo nunca va a decir nada acerca de las formas de gobierno monárquicas en Europa? ¿Se va a pronunciar? ¿Cómo lo ves? ¿O va a ser siempre muy...? Claro, las cuestiones internas de los estados a nivel de la Unión Europea no se meten, como un estado decide autogobernarse a sí mismo. Por eso el principio federativo en la Unión Europea debería de ser impuesto cuanto antes, para trasladar a nivel europeo competencias importantísimas como la representación exterior del Estado, aunque imaginaros lo que supondría. Si trasladamos la política exterior y la representación de los estados a nivel europeo, ¿qué papel le dejamos al monarca? Porque estamos deshojando de una cuestión fundamental, que es la representación de España en el exterior. Pero España ya no tendría que ser representada, más que la representación de Europa como conglomerado. Entonces, el rey se quedaría pues para ir a los territorios y hacer labores de conciliación y hacer que los catalanes entendiesen con los madrileños. Pues a lo mejor serviría para sentar y empezar un poco a decir, venga, siéntense y hablen, pero no en meterse en política, no enfangarse. Vale. Oye, Ignacio, alguno estará pensando, dice, estos quieren que no haya selección española, ¿de qué hay aquí? ¿O qué? Cuéntanos el futuro de todo esto. Fíjate, pues mira, yo sobre el futuro de la monarquía me gustaría decir una cosa. Yo tengo mi vocación periodística, ya lo sabéis, y yo creo que una cosa que ayudaría a modernizar la corona sería que el jefe del Estado diera 1 o 2 entrevistas al año a periodistas pues como
un Carlos Alsina, un Carlos Herrera, una Ana Pastor, un Antonio García Ferreras, porque si al fin y al cabo es el jefe del Estado y está recibiendo dinero público, yo creo que tiene el deber de comparecer ante los medios de comunicación y explicar ciertas cosas, porque a mí, sinceramente, el hecho de hacer un comunicado para explicar Felipe que retiraba la asignación presupuestaria a Juan Carlos y le retiraba de la agenda pública, para mí eso no es suficiente. Me gustaría pues verle dando explicaciones de viva voz de por qué hice esto, porque a la gente la puedes evaluar mejor a través de su expresión corporal que a través de un simple comunicado. Y esto lo decía José María García. Al rey Juan Carlos las pocas entrevistas que le hicieron no fueron entrevistas, fueron felaciones, lo siento por la palabra, pero es que lo dijo así. Si era de José María García, me lo creo, sí. Claro, es que él era así. Pues a Felipe lo que tendría que hacer es eso, someterse a una entrevista con un periodista que le pueda poner en aprietos y demostrar pues, que él es capaz de abordar esa entrevista, que es capaz de salir, porque Felipe es un hombre inteligente y yo creo que Felipe no tendría por qué tener miedo a una entrevista de un Carlos Alsina o de una Ana Pastor, por lo que he dicho. Un hormiguero allí con Pablo Motos. Bueno, popularizar en exceso la monarquía. O sea, ¿habéis visto la serie de The Crown? Hay un momento en que tienen que dejar de ser snob y traer con gente Isabel a Palacio, II, es verdad. Irse al hormiguero rebaja mucho a la monarquía de su pedestal. La arquitectura, el palacio ya envuelve un halo de lejanía con respecto a la figura. Si tú lo llevas al plató donde va todo Kiski, ya ahí lo conviertes en alguien más. Y el rey no es alguien más, es un primus inter pares. Con todo lo que queramos a nivel constitución de que tiene un papel simplemente a efectos de cara a la galería, pero ahí está. Y tienes que... Vale, acabamos. Y además me gustaría decir Dime. también que a mi modo de ver la corona sobrevivirá mientras haya unidad territorial. Porque si en España no hay unidad territorial, si se forman cantones o repúblicas independientes, vamos a tener un problema territorial y dejaría de tener sentido esa función de símbolo de la permanencia y la unidad del Estado. Por eso creo que sobrevivirá mientras haya unidad territorial en España. Perfecto, vale. Bueno, pues Dani, va a haber que ganar otro Mundial de Fútbol para que no perdamos la unidad territorial, ¿o qué? Sí, eso parece. Y parece que los éxitos de la selección española son los que nos unen un poco bajo la misma bandera a todos, ¿no? Sí. Venga, última reflexión rápida. Que entonces, ¿tú crees que en 15 años referéndum? Sí. Y tenemos ahí... pero puede haber a lo mejor un Felipe VI, un presidente siguiendo jefe de Estado sin que tenga que ser a lo mejor un modelo monárquico o algo así, ¿no? Así que si depende de mí, no sería así. Vale. No, está claro, aquí cada uno que dé su opinión. No, vamos, a ver qué os quedáis. Venga, rápido, Julio. Una cosa, si os echáis una foto con el rey, no os olvidéis, no le podéis tocar la mano. Ni ninguna parte del cuerpo, que ahora estamos todos como nos vamos a hacer una selfie con nos un toqueteo. ¿Y eso? Porque cuando fui a los premios Princesa de Girona, el rey se hacía fotos con muchos jóvenes. Yo recuerdo todavía hace 5 o 6 años que me eché una foto con él, le fui a decir, hey, echarnos una foto, desde detrás, sus guardaespaldas, toda una sacudida que salgo yo con la cara acojonado, como diciendo, la leche. Pero claro, es que no se puede tocar al rey, no se puede tocar al rey. Y en las fotos siempre protocolariamente uno se acerca y cada uno, pero si veis, nunca se puede tocar. Y nosotros le queríamos llevar al hormiguero, Ignacio. Claro. Venga, acaba Ignacio, rápido. Sí. Pues mira, ya que hablamos de referéndum, yo quiero dar otra clave muy importante a la hora de hacer un referéndum. Lo hemos visto con el Brexit. Cuando tú quieres hacer un referéndum sobre un tema tan importante que decide el futuro de tu estado, tienes que hacer una campaña con la verdad por delante, sin trampas argumentales, porque si haces una campaña basada en mentiras, en trampas argumentales, te pasa lo que te pasa, que es lo que ha pasado en el Brexit, que al final ganó el no a la permanencia de la Unión Europea. Y mira lo que ha hecho Nigel Farage, que en el momento en el que salió dijo, bueno, pues aquí me voy, ya ha salido el no a seguir en la Unión Europea,
Pues hala, quedaos vosotros ahí con el, con el berenjenal. Por eso, y sobre todo, porque eso también lo dijo un experto federalista, que hay una serie de cosas que tú no le puedes preguntar a la gente porque la gente no lo va a entender, no es consciente de las consecuencias que tiene tomar esa decisión en referéndum. Es muy complicado someter a referéndum el tema de la Unión Europea, ¿sabes? Si seguimos o no seguimos, porque es que la gente no es del todo consciente de lo que implica el tema de la monarquía que comentas, el tema de la monarquía sería muy complicado. Es buena reflexión para acabar, sí. Claro, eso es. Tan a la ligera, temas muy complejos. A gente que no está muy bien informada, pues tiene un riesgo alto y lo hemos visto con el Brexit, que la gente no era consciente de lo que estaba votando. Ya es lo que está pasando, que ya están sufriendo en sus carnes el Brexit. Vale. Venga, perfecto. Pues nada, entre unos años cuando estemos con este debate en la calle, sacaremos este corte, Ignacio. Que gracias, chicos. Bueno, Dani, ya has pasado la prueba de 2 programas, ya te metemos al grupo de WhatsApp, que hay un grupo de WhatsApp de los toledaniantes, y ya te metemos. Que gracias, Julio, Ignacio, Dani, cuidaros. Muchas gracias, Julio. Y a descansar. Un placer. Estamos ya en Navidad, estamos preparando alguna cosita especial de Toledaneando, así que estar muy atentos. Adiós. Pero sí que es verdad que en todos los